Sacré Bleu. Emmanuel Macron se ha vuelto loco. Ha perdido catastróficamente en las elecciones europeas y en su desvarío ha decidido disolver la Asamblea Nacional de Francia. Sí, Macron ha convocado a elecciones legislativas. ¿Qué es lo que ha llevado al alocado mandatario francés a tomar una tamaña decisión? ¿Qué es lo que busca? ¿Legitimidad? ¿Es una cortina de humo? Sea como sea, para muchos expertos el descontento francés se ha hecho sentir hoy y Vladimir Putin sonríe a la distancia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Macron ha sido derrotado. La noticia resonó en todos los rincones de Francia, marcando el inicio de una crisis política sin precedentes. La derrota en las elecciones del Parlamento Europeo no solo había debilitado la posición de Emmanuel Macron en el continente, sino que también había sacudido los cimientos de su gobierno. La respuesta del pueblo francés fue clara. Un rechazo contundente a sus políticas y una manifestación palpable de su descontento. Macron, en un discurso cargado de tensión, anunció la disolución de la Asamblea Nacional. Una decisión drástica e inesperada. En unos momentos firmaré el decreto que convoca a las elecciones legislativas para el 30 de junio, para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda vuelta, declaró, reconociendo que no podía actuar como si nada hubiera pasado. Este movimiento desesperado reflejaba la gravedad de la situación, con Macron admitiendo que el resultado obtenido por su partido no era un buen resultado para los partidos que defienden Europa. La ultraderechista agrupación nacional liderada por Marine Le Pen había obtenido un triunfo rotundo, casi duplicando los votos del partido gobernante de Macron, Renacimiento. Los sondeos mostraban a RN con un 31.5% de los votos, mientras que Renacimiento apenas alcanzaba el 15.2%. El Partido Socialista, en tercer lugar, tenía el 14% de los apoyos. Marine Le Pen no tardó en celebrar esta victoria histórica, declarando que cuando el pueblo vota, el pueblo gana. Para Le Pen, estos resultados confirmaban a su movimiento como la principal fuerza de cambio en Francia, lista para, según sus propias palabras, poner fin a la migración masiva, dar prioridad al poder adquisitivo y hacer que Francia vuelva a vivir. El anuncio de nuevas elecciones legislativas era un intento de Macron por recuperar el control, pero el daño ya estaba hecho. Las críticas a sus políticas, especialmente su hostilidad hacia Rusia, habían resonado fuertemente entre los votantes. La economía francesa, afectada por las sanciones y las tensiones con Moscú, había sufrido y el pueblo francés responsabilizaba directamente a su presidente, Macron. Conocido por su ambición de ser un líder proactivo en Europa, había empujado a Francia a una postura conflictiva que ahora se volvía en su contra. El contexto histórico de esta crisis política es esencial para comprender la magnitud del descontento. Francia, con su rica tradición de cambios políticos y revueltas populares, una vez más se encontraba en un punto de inflexión. Desde la Revolución Francesa hasta los levantamientos de mayo del 68, el pueblo francés ha demostrado repetidamente su disposición a desafiar el status quo. La derrota de Macron en las elecciones europeas se suma a esta tradición de rechazo a la autoridad cuando las decisiones políticas fallan en satisfacer las necesidades y aspiraciones del pueblo. En el ámbito internacional, la derrota de Macron también tiene implicaciones significativas. Su administración había sido uno de los pilares del frente occidental contra Rusia. Las tensiones entre París y Moscú habían escalado, afectando no solo las relaciones diplomáticas, sino también la economía francesa. Las sanciones impuestas a Rusia en respuesta a la situación en Ucrania habían tenido un efecto boomerang, perjudicando a las empresas francesas y aumentando los costos de energía para los ciudadanos. El pueblo francés, cansado de las promesas incumplidas y las políticas fallidas, decidió que era momento de un cambio. Marine Le Pen y su partido supieron capitalizar este descontento.
Su campaña se centró en temas claves como la migración, el poder adquisitivo y la seguridad nacional, resonando con un electorado que se sentía abandonado por las élites políticas. La retórica de Le Pen, enfocada en la soberanía nacional y el bienestar de los ciudadanos franceses, contrastaba fuertemente con la visión pro-europea y globalista de Macron. Su victoria en las elecciones europeas no solo fue una derrota para Macron, sino también un golpe para la Unión Europea y sus ideales de integración. El escenario ahora está preparado para unas elecciones legislativas anticipadas que podrían redefinir el futuro político de Francia. Macron, enfrentando una fuerte oposición interna y externa, deberá luchar para mantener su relevancia y poder. La agrupación nacional, por otro lado, se prepara para consolidar su posición como una fuerza dominante en la política francesa. La decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional es vista por muchos como una maniobra desesperada, un último intento de recuperar la confianza del electorado y evitar un colapso total de su administración. En el panorama internacional, la derrota de Macron también se interpreta como un debilitamiento de la postura occidental frente a Rusia. Con Francia lidiando con su propia crisis política, la unidad europea podría verse comprometida, ofreciendo a Rusia una oportunidad para avanzar sus intereses. Las tensiones geopolíticas ya de por sí altas podrían intensificarse a medida que otros líderes europeos reevalúen sus alianzas y estrategias. El fracaso de Macron en las elecciones europeas y su subsiguiente decisión de disolver la Asamblea Nacional son un claro reflejo de la profunda insatisfacción y desilusión del pueblo francés. La combinación de políticas internas impopulares y una postura internacional controvertida ha llevado a Francia a un punto de crisis. La reacción del pueblo, expresada a través de las urnas, ha sido contundente y decisiva. En este contexto de incertidumbre y cambio, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sigue para Francia? Las elecciones legislativas de junio y julio serán cruciales para determinar la dirección futura del país. Si la agrupación nacional logra capitalizar su éxito y obtener una mayoría significativa, podríamos ver un cambio radical en las políticas nacionales e internacionales de Francia. Por otro lado, si Macron logra recuperarse y fortalecer su posición, podría intentar implementar reformas para abordar las preocupaciones del electorado y restaurar la confianza en su liderazgo. Mientras tanto, el mundo observa con atención. Las implicaciones de esta crisis política en Francia van más allá de sus fronteras. La estabilidad de Europa, la relación con Rusia y el equilibrio de poder global están en juego. La derrota de Macron no es solo un evento nacional, sino un punto de inflexión que podría tener repercusiones duraderas en la política internacional. En resumen, la derrota de Macron en las elecciones europeas y su decisión de disolver la Asamblea Nacional marcan el comienzo de un periodo de turbulencia y cambio en Francia. La respuesta del pueblo francés, el ascenso de agrupación nacional y las tensiones internacionales crean un escenario complejo y dinámico. A medida que nos acercamos a las elecciones legislativas, el futuro de Francia pende de un hilo, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo del país. ¿Y Macron? ¡Ay, Macron! La pregunta es: si finalmente pierde nuevamente en las elecciones de la Asamblea Nacional, ¿culpará a Rusia? ¿Qué dirán los rusos luego de esta catastrófica derrota del hostigador de Macron? Las siguientes horas serán más que interesantes. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es:
Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.